El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Políticos, jóvenes políticos desfilando por el ritmo de la mañana. En el día de hoy recibimos a mi balaguerista favorito de cabecera. Un joven brillante, uno de los que me ayudó a salirme de la narrativa establecida. Me puso a pensar, sin decirme debes de pensar de tal manera. Me hizo investigar, me llevó hasta encontrarme con unas entrevistas. Yo duré meses leyendo de todas las fuentes posibles y la mejor entrevista que le han hecho a Balaguer se la hizo en el año 94 la revista Proceso de México. Ay, yo pensaba que había sido él. No, Es un niño, este muchacho tenía como 3 años tenías tú. Pero se lo conocía a Balaguer, claramente. Sí. Última vez que lo vi, 27 de febrero del año 2002. Está con nosotros aquí Yaxel Román, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, figura de consulta en diversos medios en temas, un internacionalista, ¿verdad? En temas, sí, el tipo maneja mucho el tema internacional y ha trabajado en proyectos que lo han llevado a 76 países. También recibió el premio John McCain por la libertad y es precandidato a diputado por... ¿Cuál partido, hermano? ¿Por qué? Partido Revolucionario Moderno y Aliados, aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Aquí hay que buscar 50 millones para pirar. Yo discrepo de eso. Creo que Usted dice, profesor. Creo que es una visión arcaica que se remonta a una época de visión mucho más clientelar de la que existe hoy en día. República Dominicana en los últimos 50 años ha visto un crecimiento económico tan innegable que principalmente en esta demarcación, que es el polígono central de la capital financiera del país, tiene un votante mucho más exigente, tiene un votante mucho más demandante, tiene un votante mucho más crítico. Yo creo que hacen un flaco servicio quienes le presentan a la población, más que todo esa propuesta de gasto ante todo. Tú sabes que tú dices eso, y si uno analiza los diputados que son de la 1, no se vayan a sentir mal lo de las otras circunscripciones y de otras demarcaciones del país, pero los diputados de la 1 son tipos bien formados, con más criterio, hasta se ven más inteligentes cuando hablan. Claro, no es la única demarcación dentro del país que tiene este tipo de características. Y otras no es que necesariamente están todavía arraigadas en el modelo clientelar, pero tienen también sus particularidades. Hay algunas que, por ejemplo, si estuviésemos hablando de la romana, precisamente por la presencia de la economía azucarera, vemos que el discurso se basa más que todo en la reivindicación de los trabajadores. Ustedes ven que Botello todos los días habla desde ese tema. Sí, pero mi diputado favorito de todos los diputados, mi favorito, Eugenio Cedeño. Eugenio Cedeño. Nos seguimos en Twitter la vaina y a veces hablamos y compartimos ideas y confrontamos ideas. Yo no soy PRMista, pero era PRDista. Yo era reformista y ahora soy reformista. Ahora está en el PRM. Pero hay diputados brillantes, no importa del punto que sea. Claro que sí. Del sur hay varios también, claro que han habido en el pasado. Por eso digo, el modelo ha ido cambiando. República Dominicana es cada vez más exigente. Y de hecho lo había sido históricamente, porque si estamos hablando del proceso post-guerra civil de la República Dominicana, quien seguía a Joaquín Balaguer lo hacía convencido en el estilo de gobierno de él. Quien seguía a José Francisco Peña Gómez por lo mismo. Quien seguía a Juan Bosch exactamente también por lo mismo. Ahora, en el proceso de transición, por diversas razones que no vienen al caso ahora, eso se fue perdiendo. Vimos un auge de transfugismo. Por diversas razones, los partidos perdieron su mística. Pero hoy en día, el electorado quizás no tiene esa fidelidad tan grande por los partidos políticos, pero sí exige que quien aspira a incidir sobre su vida, que eso es lo que hace a alguien que representa, ya sea en el ayuntamiento, ya sea en el Congreso, ya sea en el Ejecutivo, incide sobre su vida del día a día. Tiene que ser una persona que por lo menos alguna propuesta tiene y que pueda más o menos explicarla. Dígame una cosa, hay una cuestión y es que, por ejemplo, dentro de la actividad política se habla mucho de dinero. Alberto empezó hablando que aquí en el distrito hay que buscar... No, yo digo los 50 millones para tu publicidad... presencia. Hay que aclarar que Yacel no ha pagado nada, pero esperamos que cuando ya tenga el presupuesto de publicidad nos meta en el presupuesto y coloque en el ritmo de la mañana su campaña política. Con el respectivo descuento, ya que somos un capitalista sin capital. Precisamente, ¿en qué? No, los medranos te dan un trato afable. Y más conociendo el sistema, recordando que Cookie fue senador de La Vega. Senador de La Vega, sí. ¿Por qué se habla de tanto dinero alrededor de los políticos y en qué se invierte? Por ejemplo, tú me hablas de una campaña política, de una campaña de cualquier candidato. Hablamos de mucho dinero. Entonces, sí. ¿En qué se invierte ese dinero y cómo ustedes lo consiguen? Mira, hay diversos abordajes, porque, por ejemplo, hay campañas que se basan principalmente en lo que es lo mediático, tanto tradicional como alternativo. Por ejemplo, una producción audiovisual es algo que cuesta. Saludo, desde luego, a los profesionales de esa área, porque si estamos hablando de lo creativo,
Si estamos hablando de lo fílmico, porque uno quiere mejores visuales y demás, eso cuesta y es lógico. La colocación del producto también cuesta. Si estamos hablando de, por ejemplo, lo que son las vallas, eso también cuesta. Si estamos hablando de lo que es la impresión de volantes, eso también cuesta. Eso es el gasto lógico. A lo que yo me opongo, lo que denuncio y lo que creo que República Dominicana tiene que seguir avanzando para alejarse lo más posible de ello, es el clientelismo, es el vulgar intercambio de voluntades en base a lo pecuniario, en base a lo monetario. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uno se financia? Hay diversas formas. Primero, los partidos políticos en República Dominicana, desde 1997, ley electoral de aquel momento, reciben financiamiento público. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero es lo que existe. Ni yo tampoco. Pero es lo que Pero existe. el razonamiento detrás de eso fue, bueno, como el que administra el Estado tiene a su favor los recursos públicos para poder hacer campaña, entonces los que están en la oposición deben también de tener ese acceso a lo público para poder equilibrar. Yo recuerdo aquella discusión, me pareció absurda siendo yo un muchacho. Sin embargo, irónicamente pasaba que antes del financiamiento público de los partidos políticos, veíamos más partidos alternativos lograr una votación importante. 1990, el Partido de la Liberación Dominicana logró 33% de los votos sin financiamiento público. El Partido Revolucionario Independiente, que era mayoritario en aquella época, logró 7% sin financiamiento público. Pero bueno, está el financiamiento público. Cada partido que logra más de un 5% de los votos recibe en partes iguales el 80% del financiamiento, que sería un equivalente a como 12 millones de pesos mensuales, que aumenta en el año de campaña, pero también están las recaudaciones. Principalmente en ese orden hay diversos también abordajes. Hay quienes tienen grandes donantes, hay quienes tienen donantes un poco más medianos y hay quienes, como es mi caso, estamos buscando apoyo de donantes quizá un tanto más pequeños, pero mayor cantidad. Cuenta con mi solidaridad. Excelente. Ya La palabra... Pero donaste algo. No, solidaridad. Todo mi apoyo solidario hacia ti. Es más, tú eres mi candidato aquí en la 1. ¿Pero solidaridad con la S de dinero o con la S? No, solidario aquí un día, claro, así claro. que de una entrevista, una vaina. Pero mira, Claro. siguiendo, Eso cuesta. De solo eso. siguiendo Solo. con la Eso cuestión cuesta. del dinero, hemos visto, por ejemplo, en muchas personas que dicen, yo invierto en ti, por ejemplo. Yo invertí en ti, en tu campaña. La palabra invertir significa Eso es funesto. que Eso yo es tengo funesto. que recuperar Un retorno. Y eso es funesto y por eso estaba hablando de lo que son los métodos legítimos. Ahora, ¿qué es lo ilegítimo? Eso es entonces desviar fondos para financiar un candidato, utilizar lo que son los recursos estatales para financiar un candidato, o peor aún, la incursión de los fondos del crimen organizado para llevar entonces ya influencia de inversión, ya no en que me des dinero, sino yo buscar reformar las leyes para que mi negocio ilícito siga entonces fortaleciéndose. Y eso está. Pero hay que denunciarlo. Claro que se da. Aquí hemos visto en América Latina, por ejemplo, un expresidente extraditado por narcotráfico. El expresidente Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández. Vimos un expresidente que se le quitó la visa hacia Estados Unidos, Ernesto Samper, de Colombia, que fue retratado en la tercera temporada de Narcos. Eso tiene, ese de verdad, ese dio problema. El proceso 8000. Entonces estamos hablando que es algo que existe. Fue presidente del 94 al 98. Claro. Ahora, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo tú verdaderamente vas disminuyéndolo? No hay una solución única, pero sí es importante ir reformando lo que son nuestros sistemas, tanto tributarios como sistemas electorales. Y uno se preguntará, ¿cómo el sistema tributario entra en el tema electoral? Porque buena parte de la razón por la que existe la capacidad de que dinero caliente entre en las campañas políticas es porque al tener una economía tan informal en países como el nuestro, entonces no es tan fácil caerle atrás al origen del dinero. Sí, ¿de dónde vienen los cuartos? Sí. Ahora, Yo veo aquí mucha gente hablando de que disparate y diciendo, no, porque la ley tiene... Mire, usted escribe en una ley lo que usted quiera. Sí, claro. Pero hay una cuestión de, en la realidad, de eso que usted escribió en la ley, ¿es posible aplicarlo? Definitivamente. Entonces, definitivamente no, de que no, porque tú agarras y me das a mí una funda de cuarto un día en una esquina, yo arranco a repartir a los activistas y a la vaina y tengan los cuartos, ¿cómo tú vas a rastrear eso? No hay forma, viejo. Claro, en un sistema altamente Claro, informal. son cosas muy absurdas que se le ocurren a veces a la gente, que son impracticables. En un sistema altamente informal eso no es posible. Y es por eso que lo llevo a una de mis propuestas principales, que no es una propuesta de un solo diputado, sino es una propuesta país. ¿A qué me refiero? República Dominicana, en un año positivo, puede recaudar alrededor del 14% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, República Dominicana, en un año normal, gasta 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, no hay que ser un genio de la NASA para identificar que hay un déficit estructural de 6% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se va cerrando la ilusión
de ese déficit muchas veces es con endeudamiento. Y otras veces se han intentado lo que son parches tributarios. ¿Qué son parches tributarios? Bueno, no estoy recaudando lo suficiente, déjame aumentar los impuestos a ver si recaudo más. Pero resulta que aunque se aumentaron 7 veces los impuestos en las últimas 2 décadas, no aumentó de manera considerable la recaudación, porque seguimos teniendo cerca de un 60% de la informalidad, y esa informalidad no se va a combatir únicamente con el látigo, sino buscando atraer en torno a la simplicidad. ¿Y cómo tú haces eso? Transformando el sistema tributario de la República Dominicana con una reforma integral que no la vemos desde 1991. Tú conoces esa reforma, Alberto, ¿sabes? Fue el decretazo de Balaguer para que pudiera pasar. Porque el Congreso no se lo ha aprobado. No se lo iba a aprobar. Ahora lo que queremos es un Congreso que sí, definitivamente trabaje para transformar el país. En ese año, disminuyendo los impuestos y eliminando exenciones, de un año a otro, del 91 al 92, se recaudó 35% más en República Dominicana. Con eso yo no estoy diciendo que se haga la misma reforma exacta del 91, porque es una economía muy distinta, pero tenemos que formalizar, transformar. ¿Qué tenemos que seguir también transformando? La ley de educación en República Dominicana data de 1997, un mundo que ya no existe para absolutamente nada. Sin embargo, estamos viendo un nivel de innovación más rápido de lo que había existido a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca se había innovado tanto como ahora. Entonces, se requiere una educación que tome esto en cuenta para definitivamente poder dar mejores herramientas de que podamos aprovechar lo que son las oportunidades. El 99% de las innovaciones que ha experimentado la humanidad han pasado entre el año 71 y el año 2020. Efectivamente. O sea, todo eso ha pasado en 50 años. Efectivamente, y eso trae sus puntos positivos, pero también trae sus puntos negativos. ¿Cuáles son los puntos negativos? Comencemos por esa parte. Cuando avanza tan rápido, hay personas que se quedan atrás. Y es por eso que tenemos que reformar la ley de educación para contemplar lo que es el reaprendizaje y también el desaprendizaje. ¿Qué es el desaprendizaje? Mira, hay reglas que cambian. Lamentablemente, obviamente uno quisiera pensar que tú puedes pasar tu vida entera sobre la base de unas reglas, pero las innovaciones llevan a que esas ya no sean necesariamente las que aplican. Entonces tú tienes que muchas veces borrar eso que tú entendías que era lo lógico, que era lo de sentido común, para entonces sí poder aprovechar las nuevas oportunidades de reinvención. Entonces se están creando muchos empleos en el mundo entero, pero para tú poder verdaderamente aprovecharlos, tú tienes que entrenar a las personas en base a ello y ya ir abandonando en gran medida esos enfoques en torno a las humanidades. Miren, yo les quiero compartir algo. Y esto no es una indiscreción, porque aunque tenía que ver con mi función anterior como vicecanciller de la República para asuntos consulares y migratorios, a mí me tocaba firmar las visas de trabajo hacia República Dominicana. Ustedes se sorprenderán la cantidad de gente que había que buscar en Chile, en Perú, en Nueva Zelanda y en Australia para manejar tractores. Uno pensará, bueno, pero eso qué tan demandante es, pero es que son tractores de áreas mineras específicamente. República Dominicana tiene la 4ª mina de oro más grande del mundo, que es Barrick Gold. Incluso en el 2008, cuando cae la economía global, se cumplen 15 años ahora en este septiembre, la razón por la que no nos hundimos mucho más como país fue porque en ese año llegó la inversión de Barrick Gold, entre otras cosas. Entonces, cuando se están creando este tipo de oportunidades en República Dominicana, tenemos que también ayudar a educar a las personas para que sepan, mira, aquí tú te puedes hay una oportunidad, te puedes enfocar en esto. Y esa ha sido una de las críticas que le han hecho al sistema de educación superior en República Dominicana expertos en el tema, que son dominicanos también. Para quienes están sintonizando ahora, estamos conversando con Jaxel Román. Él es precandidato por la primera circunscripción a diputado aquí en la capital dominicana. Y siguiendo hablando del tema de la mano de obra, de la formación de los profesionales que se necesitan, tú por esa experiencia, ¿cuál entiendes tú que sería la mejor manera de enfrentar ese problema? O sea, me imagino que de la experiencia nace una inquietud y la inquietud tal vez plantea una posible solución. Claro, buena parte de la inquietud. Tú hablaste de la transformación de la ley de educación de República Dominicana. Claro, esa puede ser una. Que ese es un paso, porque obviamente las funciones de un diputado son
legislar, desde Legislar, luego, sí. pero fiscalizar y también representar. Y yo quiero entonces profundizar sobre eso, porque a veces uno escucha la palabra fiscalizar y dice, bueno, pero eso es cuando eres oposición. Pues cuando eres gobierno, como es mi caso, entonces no fiscalizas, sino que te quedas calladito y no velas por nada. Y todo lo que hace el gobierno es bueno. Claro, pero para fiscalizar realmente tú tienes que dar seguimiento a las mismas leyes que tú propones, porque si yo fuera demagogo, yo digo que bueno, con esta ley que aprobamos ya se logró. ¿Qué es lo que hacen algunos? Dicen, miren, se aprobó tal ley, aplauso, excelente. Pero mentira, una ley nunca va a ser suficiente, es lo que estamos hablando. Tienes que dar seguimiento para ver cómo eso funciona y esa es la fiscalización. Representación también, porque mira, por más formados, por más capacitados que nos consideremos, no es cierto que sabemos cuáles son todas las necesidades de la gente. Eso lo logramos es en diálogo constante, eso lo logramos es en comunicación en todo momento con la sociedad para que estos, que son quienes mejor saben qué hace falta en sus comunidades, sí cumplan su rol de mandante y nosotros cumplamos entonces como diputados nuestro rol de mandatarios, que a veces uno escucha esa palabra, mandatario, piensa que ese es el que está mandando. No, ese recibe el mandato. Entonces tenemos que tener más relación El con mandato que la gente sociedad. le da a través del voto para que lo represente. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la reforma a la ley como reforma al sistema y después seguimiento, porque uno tiene que ver no los proyectos por sus intenciones, sino por sus resultados. Y esos resultados se miden constantemente. Se puede hablar de la ley entonces de educación, que por sus intenciones buenísimas, dar el 4% del PIB a la educación y con cuarto resuelve todo y resulta que ahora estamos peor que en el 97 en resultados. Una cosa increíble. Y ese es un problema, definitivamente, porque mira, la inversión es vital. Sin inversión tú no vas a llegar, no vas a llegar muy lejos. En la mayoría de No, de si las- se de las entiende lo del actividades. dinero es necesario, pero lo que estoy diciendo es que en la ley se puso en letra 4% del PIB para la educación. Pon un Sí, enfoque pero, financiero. pero no hubo con ese dinero, o no sé si una directiva o un, ¿cómo se llama? Cuando una ley se hace, hay algo que tú redactas Mira, para aplicarlo. mira, que- hubo planes decenales, no puedo, Sí. no puedo decir No, que no. los planes decenales de principios de los 90, por eso no somos más brutos y por eso tenemos menos analfabetos. Porque si hubiésemos dejado todo como estaba, esto no sale de donde estábamos en el 91 cuando comenzó el primer plan decenal. Claro, y el tema es tener varias metas en el camino, porque obviamente hay una meta grande, que es que cada vez más República Dominicana sea un país educado, que eso sirva como base de que seamos un país próspero. Cuando un país es próspero es un país más seguro. ¿Y qué pasa cuando tú eres próspero y seguro? Que tienes entonces libertad para la búsqueda de la felicidad. Ahora, esa es la meta grande. En el camino hay metas que son más pequeñas. Y eso yo siempre hago la siguiente comparación. Es como en un maratón. En un maratón, obviamente, tú vas a ir cruzando varios 100 metros hasta finalmente llegar a la meta. Tú lo que no puedes es cansarte, sino ir observando cada vez cómo vas avanzando en ese orden. Entonces, desde luego, ya hoy tenemos mayor presupuesto. Eso hay que aplaudirlo. Yo no Hay lo más voy, cuarto en la bolsa. yo no lo voy a caer encima al hecho de que se cumplió con la ley. Ahora, uno tiene que sí analizar en qué se está gastando, cómo se está gastando y cuáles son los mecanismos de observación en torno a ese gasto para, desde luego, no solamente tener algo en lo que podamos autoaplaudirnos, sino medir cómo ha ido avanzando República Dominicana, que falta mejorar mucho más. Ahora, otro tema que sí quiero mencionar en torno a un abordaje de algo que ya logramos, pero que tenemos que llevar más allá. Y no creo que se malinterprete. Obviamente, República Dominicana, su modelo turístico es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Lo aplaudimos. Somos el país que mejor recuperación turística ha tenido en el mundo después de la pandemia, pero todavía se puede hacer más. Y hacer más no tiene que ver únicamente con atraer más turistas, sino, vamos a esto. ¿Ustedes saben cuál fue la tercera cerveza más consumida en Estados Unidos el año pasado? No. Tecate de México. Y uno se preguntará, pero ¿y cómo es posible que Tecate de México tenga tantas ventas en Estados Unidos? La gran cantidad de americanos que van a México y consumen esa cerveza allá y después la quieren consumir. Mira, el que vive en Alabama, probablemente esa va a ser la única vez que fue a México, pero quiere tener algún recuerdo de lo que fue esa experiencia vacacional, porque tiene entonces esa marca de lo que es el producto, tiene lo que es ese sello de hecho en tal lugar y se le ha dado el valor agregado. República Dominicana ya tiene, por ejemplo, lo que es el sello de hecho en República Dominicana, que es lo que permitirá con un seguimiento, con verdadera labor, como ya se está haciendo incluso desde el Ministerio de Industria y Comercio, de que quien venga hacia acá, que ya son casi 8 millones de personas, el 80% de lo que, la población dominicana. de lo que es la población, que entonces se vayan de aquí viendo los productos dominicanos y después cuando vuelvan, por ejemplo, a Finlandia, que vuelvan a Suecia, que vuelvan a Dinamarca
y demás piensen, bueno, déjame yo probar esto que consumí en República Dominicana, aunque sea una mamajuana de tal lugar, pero yo me la quiero llevar para acá para venderla en este sitio. Y eso le da valor agregado a nuestro producto y permite una mayor ganancia y mayor prosperidad. Seguimos conversando con Jackson Román, aquí precandidato a diputado. No es fácil, men, la política para los que tienen décadas metidos en esto. Ustedes los jóvenes, el otro día vi un disparate publicado en Twitter que hay que darle más espacio a las mujeres y a los jóvenes. Digo, para mí eso es un disparate porque yo creo que los espacios se buscan, se crean, tú luchas por ello. No digas que te voy a poner porque tú eres joven. A mí eso me parece estúpido. Porque yo creo que hay ser joven no es ninguna condición especial. Yo estoy de acuerdo. Ni ser mujer también. Usted tiene que fajarse. Y yo he visto la historia de muchas mujeres en el pasado que en épocas más difíciles en la política, que con otra mentalidad, que lograron abrirse los espacios. Porque ahora hay que todo llevarlo como a equilibrarlo a cuestiones. Si hay 4 sillas, tienen que ser 2 varones, 2 hembras. Pero de los 2 varones, uno tiene que ser negro. Pero ese negro tiene que ser homosexual. Y aparte de homosexual, tiene que ser ciego. O sea, esta locura tiene al mundo pasta para arriba. Y la pregunta que te hago, ¿a ti qué tan difícil como un tipo llega a 35 años? Mira, a mí me ha sido muy difícil. Sin embargo, quiero compartir esto, que es mi pensamiento, mi convicción, es en lo que creo. Konrad Adenauer, el legendario gobernante de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, gobernó hasta que tenía 84 años y reconstruyó un país destruido por la guerra para hacerlo el más próspero de Europa. Nerón, emperador romano, tenía 30 años gobernando y dejó Roma prendido en fuego. Era joven en ese momento. Entonces, él tenía 30 años de edad cuando gobernaba. Él tenía 30 años de edad cuando gobernaba y lo que dejó fue Roma prendido en fuego. Entonces no pensamos que la juventud es una virtud. Sin embargo, sí creo en lo que es la representatividad en base a la igualdad ante la ley para la libre competencia. Eso suena como un trabalengua, pero me explico. Yo sí creo, desde luego, en que es importante que cada vez más personas vean a quienes se parecen a ellos, a quienes piensan como ellos y a quienes han tenido experiencias similares en la silla de la toma de decisiones. Yo lo que no creo es en que eso tiene que ser por encima de los conceptos democráticos. Yo no creo que eso tiene que ser por encima de lo que es la libre competencia. En mi caso, mira, yo tengo 33 años que cumplo este año. De esos 33 yo llevo ya 17 activo políticamente. En oposición, la mayor parte de mi tiempo he perdido mucho más de lo que he ganado. Si tú cogiste una piña, hasta yo te daba piña a ti en Twitter. Sí, o sea, pila de cuerda cada vez que perdía. Sí. Pero entendiendo que... No es fácil, tú 17 años ahí en Reformista y la esperanza, vamos a volver al poder. Vuelvo. Y vuelve y no vuelve nada. Pero ciertamente eso habla de tu consistencia ideológica. Nunca rendirse, y es la convicción ante todo. Yo por eso siempre hago la siguiente reflexión en torno a lo difícil que es. Mira, cuando yo me activé políticamente, mi mentor, el hoy ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, él me dio un consejo y me dijo, mira, en política, tomando en cuenta que vivimos en un país democrático, en el mejor de los casos, tú vas a ganar el 40% de las veces. Tú vas a lograr el 40% de lo que te propones porque no lo vas a ganar todo. Ni siquiera el más exitoso logra mucho más de eso. Pero más aún, en política, por la naturaleza polarizante de esto, vas a tener al 50% de la población molesta contigo por ese 40% que lograste. Pero más aún, en política, muy frecuentemente tú vas a ser juzgado y hasta condenado, no por lo que tú dices, haces o piensas, sino porque la gente te pone siempre dentro de un saco junto con muchísimos otros. Entonces tú te preguntarás, bueno, viendo ese panorama tan lúgubre, ¿por qué participar? Mejor uno se aleja. Y él lo que me decía es lo siguiente, que es lo que yo comparto. Si uno es creyente, y aún si no, yo creo que tú puedes profundizar sobre esto. Yo sí lo soy, yo sí soy creyente. En el libro de Lucas se dice, a quien mucho se le ha dado, mucho le será exigido. En mi caso, mucho se le ha dado no quiere decir necesariamente riqueza material. Tú me conoces hace muchos años. Pero sí tuve la oportunidad de formarme. Y si yo tuve la oportunidad de formarme, yo lo menos que quiero es retribuir para que muchas otras personas más tengan esa oportunidad de una libre búsqueda de la felicidad. Yo hace 4 años tuve la oportunidad, recibí una gran oferta de irme a trabajar a Washington en algo que había sido un sueño para mí durante muchísimo tiempo, pero ante la encrucijada de dejar mi país o quedarme en él a trabajar, tomé la decisión de aquí quedarme. Asumí como vicecanciller de la República con 29 años. Me tocó un área compleja donde, por ejemplo, cuando comenzó la guerra
en Ucrania, había 20 dominicanos varados allá. Me tocó el proceso de la evacuación de esas 19 personas porque hubo uno que por su formación religiosa entendió que ese era su llamado de vida, quedarse allá para ayudar a las personas que estaban sufriendo, pero logramos que todo el que quería salir de Ucrania lo hiciera. Saliera. 11 dominicanos secuestrados en Haití. El año pasado me tocó lo concerniente a su liberación sin pagar un solo peso porque el Estado dominicano no negocia con terroristas. Entonces ya después de cumplir buena parte de lo que ha sido esa función en el Ejecutivo, he tomado la decisión de seguir aportando ahora desde el Legislativo para más reformas, reformas que transformen la economía, reformas que transformen la educación, reformas que permitan mejor inversión para mejor infraestructura, que atraiga también más inversión extranjera directa y de esa forma, vuelvo y repito, tener un país con prosperidad, con seguridad, para la libre búsqueda de la felicidad. Bueno, yo le he conseguido la felicidad aquí con mucha libertad. Le damos las gracias a Yaxel Román. Yaxel, ¿el nombre tuyo de dónde sale? ¿De la Biblia? Bueno, de hecho tengo un pequeño video en mi Instagram que quienes entren podrán verlo. Mi nombre se escribe J-A-T-Z-E-L. Suena como a hebreo o algo así. En el video yo ironizo sobre... Hay gente que me dice Hansel, hay gente que me dice Jensen, Alberto, que tiene ya más de 10 años conociéndome, miren cómo está pasando lucha mencionando mi nombre. Pero el nombre es una adaptación bíblica que quiere decir Dios provee, Dios reparte, o Dios es quien te cuida. Y es algo que no solamente explica cómo me llamo, sino que explica aquello en que creo, aquello que represento. Es Yaxel. Van a pasar un poquito de lucha, pero recuérdenlo para las encuestas. Yaxel Román, su diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Te damos las gracias. Pon en el presupuesto de publicidad que aquí en Medrano tenemos unas vendedoras que dan cariñito, un 10, un 15. Carmen, dale un 20 a este. Carmen, de cuídame. Descuento. Y ayúdalo. Gracias. Yaxel, hermano. Gracias, hermano. Todo lo hago por la confianza, el respeto que siento por ti. Eres un tipo que admiro mucho. Te lo he dicho en privado y te lo digo también en público. Eres un joven ejemplar y ojalá que la gente las personas tengan la oportunidad de escuchar el contenido de tus ideas, que es bastante rico el contenido de tus ideas. Así que te doy las gracias por estar con nosotros aquí en El Ritmo de la Mañana. Y recuerden, aquí en la 1, por el PRM... Aunque tú digas lo que tú digas, difícil esta 1, ¿eh? Difícil. Pero no hacen falta 50 millones. Difícil. La semana pasada estuvo aquí por el PLD mi amigo Yuri. Amigo mío también. Brillante también. Ustedes ven, mudémonos todos para la 1, que aquí está la cosa que sirve, ¿eh? El resto, déjenselo a lo que quede por ahí. Los buenos venimos para el distrito. Gracias, Yaxel. Vamos adelante y a paso de vencedores. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.